Bienvenido, bienvenida a esta clase para aprender tarot, en la que os voy a hablar, bueno, pues no solo ya como tarotista, ¿no? Profesional, sino como profesora de tarot. Os voy a transmitir lo que son conocimientos muy básicos, como son el cómo barajar, el cortar, sacar las cartas, disponerlas en una lectura o una tirada, como queramos llamarlo, y os lo voy a trasladar siempre desde mi propio punto de vista, desde mi conocimiento y desde mi experiencia y estilo. Es decir, que si algo no resuena o tenéis una forma diferente de hacer estas cosas o os la han explicado de otra forma, no importa, cada maestrillo tiene su librillo. Cada alumno conecta con un profesor o con varios profesores de maneras distintas también. Todo es aceptable, todo es respetable. Pero bueno, si te interesa el tema y resuenas un poco con lo que te voy diciendo, te invito a quedarte hasta el final porque creo que puede serte de provecho. Así que nada, que lo disfrutes. Pasando al primer punto, lo primero que quiero mencionar es que yo sí leo cartas invertidas. Soy muy consciente de que hay mucha gente, muchos tarotistas y aprendices de tarot y tal, que no leen las cartas invertidas. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a la hora de barajar las cartas tiene mucha importancia el hecho de si tú quieres leer cartas invertidas o solo cartas al derecho. Por tanto, mi forma de barajar y pues da la posibilidad a las cartas de salir tanto al derecho como invertidas, ¿de acuerdo? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Principal forma de barajar que yo tengo, pues la primera es en círculo. Yo siempre recomiendo empezar pues como que el primer empuje lo dé la mano izquierda, pero en realidad tampoco hay que obsesionarse con eso, ¿vale? Si tú te quieres ayudar primero de la mano derecha, luego ayudarte de las dos manos para ir haciendo una especie de círculo que no es un círculo perfecto porque vas mezclando cartas y tú sobre la marcha te vas dando cuenta de que hay cartas, por ejemplo, que quieren saltar arriba o hay cartas que quieren quedarse abajo. Entonces, bueno, es un poco intuitiva y yo entiendo que esta forma de barajar puede parecer muy caótica, de hecho lo es, pero lo de lo que se trata precisamente es de generar un caos para que de ese caos después emerja pues cómo tienen que estar estructuradas, cómo se tienen que alinear las cartas para hacer la lectura. De hecho, yo mientras voy barajando, lo que voy haciendo es concentrarme lo más que puedo en la pregunta que se ha hecho o el tema que se va a tratar. Esto es clave, esto es súper importante. Vale, yo entiendo que también puede resultar un poco chocante el tema de, bueno, te puede dar un poco de, a mí me pasaba al principio cuando fui de hecho a una tarotista para que me echara las cartas, una mujer profesional ya con muchos años de experiencia, y me dijo, venga, muéveme las cartas en el sentido de las agujas del reloj con las dos manos, porque eso es muy importante, si os lo digo, yo siempre lo hago, para mí por lo menos siempre lo hago en el sentido de las agujas del reloj. Y claro, pues yo tardaba, me ponía nerviosa, aunque yo entendía intuitivamente que lo que quería era que mi energía, lo que yo traía, las preocupaciones que traía, los temas que quería mirar, pues que se quedaran impregnados en las cartas, ¿no? Para que luego, como digo, saliera una configuración de cartas que ella pudiera interpretar en base a esa energía que yo traía, ¿no? Entonces, bueno, ya con la... Al principio es normal que tardéis bastante, ¿no? Que se os haga un poco así como... Se podéis sentiros un poco torpes, pero esto es normal, yo creo, en cualquier forma de barajar. Lo que pasa es que sí, como digo, esta forma es caótica para que del caos emerja un orden. Entonces, bueno, ya con la práctica, pues uno hace así, ya cuando ve que ya las cartas más o menos, eso te lo da un poco la intuición y la práctica, pues vas haciendo, yo lo que suelo hacer ya es como un pequeño círculo, las voy congregando, digamos, en el centro y hago así y ya paso a la parte que también mucha gente pues se enreda, ¿no? Y se cree que va a estar aquí como media hora para que las cartas se pongan en orden, ¿no? Sin embargo, ya veis que no. ¿Qué veis? Bueno, ya esto, claro, esto te lo da también la experiencia y la práctica, obviamente. Pero que, oye, que si tardas un poquito más, si tardas un poquito menos, también dependerá de la energía de la lectura, del consultante, de la pregunta en sí. Vale, entonces es normal que a veces pues tardemos un poco más en ponerlas en, digamos, de ese orden formar, de ese caos, perdón, formar este orden. Y también pues no importa solo la práctica y la experiencia, como digo, es también el cómo va fluyendo la energía, ¿no? Dentro de cada lectura y con cada consultante. Esta es mi forma preferida de barajar y suelo empezar toda consulta, incluso con un mismo cliente. Si hacemos preguntas diferentes, suelo otra vez barajar en círculos. Suelo hacerlo así.
siempre por lo menos desde el principio, para abrir una lectura, la primera pregunta. Eso sí, hay veces que es cierto que las cartas me piden, bueno, pues yo siento que las cartas me piden, no es necesario volver a distribuirlo todo, volver a organizar ese caos en círculo, ¿no? A desorganizar las cartas más bien, sino que bueno, ya paso a mi segunda forma favorita de barajar, que yo la llamo barajar en horizontal. Esa es mi forma, mi segunda forma favorita. Y hay veces, como digo, que dentro de una misma consulta para un mismo consultante, pues hay veces que solamente barajo de esta manera. Lo que sí hago a veces, si solo barajo en horizontal, es que de vez en cuando me veréis, a lo mejor en algún vídeo me veréis hacer así. Cojo como una sección de cartas y la invierto. Y luego sigo barajando un poco más. Y a veces pues barajo hacia adelante y hacia atrás, pero siempre en horizontal, ¿vale? Siempre en horizontal. Y todo esto que os digo, pues es un poco intuitivo, ¿vale? Hay veces que las hago así, hay veces que no, simplemente barajo tal. Hay veces que bajo un poco más rápido, un poco más lento. En fin, cada uno tiene su ritmo y eso pues hay que respetarlo. Y yo incluso mi propio ritmo varía, como digo, de consulta en consulta, de persona en persona, de pregunta en pregunta. No siempre es igual, exactamente igual. Lo que yo no hago nunca, por ejemplo, es una baraja de tarot, porque luego hablaremos de los oráculos un poquito. Lo que no hago con una baraja de tarot es como hacen algunos que barajan así. Van como... Es que veis, es que ni siquiera se me da bien y además lo he intentado. Pero no me gusta, es como que van metiendo así las cartas en vertical y yo eso no me llama, no me gusta ni me apetece practicarlo más. Ya lo he intentado, pero es que además es una forma que a mí como que me repele un poco, no me gusta. Y otra forma que no me gusta tampoco es dividir en dos secciones y hacer así y mezclarlas así. No me gusta, se me entorpece mucho. No me gusta una baraja de tarot doblarla en dos secciones, ya sean secciones verticales y luego mezclarlas así, o ya sea secciones horizontales, que hay gente que hace así, las dobla un poco y las mezcla. A mí no me gusta doblar demasiado las cartas, ¿vale? También dependerá, por supuesto, del material. Luego vamos a hablar del material un poquito de las cartas, de la baraja. Pero no me gusta y además, por ejemplo, hay gente que, bueno, que yo lo respeto todo, yo simplemente estoy dando mi punto de vista. No me siento cómoda, desde luego, además no se me da bien y creo que si lo practicara podría hacerlo, pero no me apetece, la verdad, porque esta forma de barajar, ¿no? De seccionar en dos, pero no solamente hacer ya así, sino que cuando llegan a un punto las cogen de una manera que luego ¡brum! No sé explicarlo muy bien. Es como es como barajar tipo croupier, como si estuvieras en un casino. Creo que sabéis a qué me refiero y seguramente en algún vídeo de tarot lo veréis. Que hacen así, las seccionan, brum, y sacan hacia arriba, las cartas se mueven en montón hacia arriba, hacia abajo, muy rápido. Y es como, oye, yo admiro la habilidad, pues muy bien, pero yo no resueno con esa forma. Para mí es un poco como irrespetuoso bajo mi punto de vista. Pero es mi punto de vista. Yo respeto que hay gente que lo haga así y por supuesto que no dudo de que esa gente respete lo que está haciendo y haga muy bien su trabajo. No estoy poniendo eso en duda. Simplemente aporto mi punto de vista de que para mí no resuena con la energía con la que yo suelo tratar a mis cartas de tarot y bueno, y a mis oráculos. Entonces, pues hasta aquí sería un poco el explicaros con el tarot cómo son mis formas de barajar. Ahora vamos a ver un poco los oráculos. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo sería mi preferencia a la hora de barajar oráculos. Os he puesto tres que son, bueno, para rescatar un poco las diferencias en cuanto a tamaño, también material de las cartas y también un poco pues porque yo lo hago de una manera. Por ejemplo, cuando es un oráculo de este tipo, que es un oráculo más o menos de un tamaño, digamos, estándar de oráculo, es más ancho que el tarot, dependiendo del material puede ser también más grueso, pero también influye la cantidad de cartas, porque el tarot de todas formas siempre tiene, bueno, ya hablaremos de eso en otro vídeo, del número de cartas. Pero un tarot de este tipo, ¿no? Más o menos de tamaño medio, que tiene a lo mejor los bordes dorados, pues yo sí que suelo hacerlo, al contrario de lo que hago con el tarot. Muchas veces sí que hago así, lo secciono en dos y horizontalmente las voy mezclando, ¿vale? Y esto a lo mejor pues lo hago varias veces hasta que mi intuición me dice para, y entonces ya pasaríamos a cortar, ¿no? Pero bueno, lo de cortar lo voy a explicar en la siguiente sección. De todas formas, estos oráculos sí que los hago también así, en horizontal, como hacía también con el tarot.
¿vale? Y a lo mejor sí que hago, con los oráculos sí que hago que si me salta una carta mientras estoy barajando de esta manera, pues sí que cojo esa carta. ¿Que no salta ninguna? Pues nada, yo sigo barajando, mezclo a lo mejor también como he dicho así, lo voy mezclando en horizontal y si no salta ninguna, pues paro cuando yo lo considero, corto y saco la carta que sea. Esto con un tarot o con un oráculo, perdón, de tamaño estándar, ¿vale? Yo tengo los dedos larguitos pero las manos pequeñitas, para que os hagáis una idea. Entonces, este oráculo, por ejemplo, es más grande en comparación, ¿vale? De lo que es de ancho, pues no es un poquitín más ancho, pero sobre todo es más largo. Entonces a mí a la hora de barajar en horizontal me cuesta un pelín más. Aún así lo hago, ¿eh? Aún así lo hago también. Y hago lo mismo que con el otro, lo divido en dos secciones y los dejo caer. Quizás lo hago unas cuantas veces. Cuando veo que ya a lo mejor no se mezcla mucho o no quieren mezclarse, pues lo que hago es volver así. Y lo mismo, si salta una carta, pues la leo. Que no salta ninguna, pues sigo barajando hasta que a mí me parezca, corto y sacaré una carta. Esto con los oráculos de este tipo, ya digo que son de tamaño estándar o incluso un poco bastante grandes. Este es de los más grandes que yo tengo, el oráculo de la luz blanca. Y con bordes a lo mejor así dorados, con un material que es más o menos gordito. Bueno, pues esas son más o menos mis formas de barajar los oráculos. ¿Qué ocurre? Que hay oráculos como este, por ejemplo, que no sé si lo apreciáis, ¿no? Pero bueno, aparte de no tener el canto dorado, pues es como un material, no es malo para nada, pero es un material un poco más suave, como más fino. Entonces a mí este oráculo, que es el oráculo del sueño del chamán, por cierto, que a mí me parece precioso, pues bueno, pues son, bueno, no es que estos no tengan su encanto, pero este tiene algo para mí que bueno, ya lo explicaré quizá en otro vídeo. A mí con este oráculo lo único que me nace es barajar en horizontal. Barajar en horizontal hasta que mi intuición me lo diga, adelante, atrás, es decir, a veces en el pase no van todas las cartas hacia adelante, sino que algunas se quedan delante y otras se quedan detrás, igual que hago con el tarot algunas veces. Y esta es mi forma de barajar. ¿Que salta alguna carta? Bien. ¿Se me da vuelta alguna carta? Bien. ¿Que no? Pues lo mismo, sigo barajando hasta que mi intuición me diga, paro, corto y saco la carta. Esta sería mi visión en general, mi forma en general de barajar los oráculos. Por supuesto, la diferencia principal sería, como quizá os podéis imaginar, que como siempre barajo en horizontal con los oráculos, nunca me va a salir una carta invertida. Y es que ciertamente yo casi todos los oráculos que tengo, y tengo bastantes, son para leerlos con cartas al derecho. ¿Vale? Quizá ya profundice un poco más en este tema en otro vídeo. Pero solo hay un oráculo que yo tengo que además no es ni siquiera un oráculo en sí, es un oráculo mezclado con tarot. Sería el tarot psíquico. Y ese sí mira, os lo puedo enseñar de hecho. Sería este, el tarot psíquico. Pero es una especie de mezcla entre tarot y oráculo, ¿vale? Entre tarot y oráculo. Entonces, pues como veis ya tengo aquí cartas invertidas y tengo cartas al derecho. Y bueno, este oráculo, pues, o tarot oráculo, pues es de un tamaño considerable, además es grueso, ¿vale? Porque son bastantes cartas. Ya digo que es una mezcla entre tarot y oráculo, entre tarot y oráculo refiriéndome al volumen en cuanto a cantidad de cartas. Es un material durito también y más o menos un material pues grueso, aunque no tenga el borde dorado ni nada. Y este es lo que sí hago, pues a veces sí que lo barajo en círculos, pero no sé si es porque es una mezcla entre tarot y oráculo, que yo me tiendo más como a barajarlo como un oráculo, pero mezclando el tema que hacía lo que os expliqué en la sección de cómo barajo el tarot, pues hacer así, ¿no? De vez en cuando coger una sección para permitir que algunas cartas salgan invertidas. Pero como digo, este oráculo, tarot oráculo, pues lo barajo un poco pues así. ¿Vale? Esa sería, digamos, la excepción a la regla de cómo barajo yo los oráculos. Así que bueno, pasamos al punto siguiente. Bueno, pues este punto es súper fácil de explicar y de entender. ¿Por qué? Porque yo sencillamente después de haber barajado ya sea tarot o ya sea oráculo, como ya después de haber barajado, como ya he explicado en las secciones anteriores, pues lo que hago es dejar el mazo en la mesa. Sí que a veces normalmente lo hago, ¿vale? Depende de otros factores que no voy a entrar ahora, como la fluidez en la lectura, cómo me vaya sintiendo yo, cómo sienta la energía y tal. Pero normalmente posaré la mano izquierda encima del mazo, la mano derecha encima, haré quizá una o dos respiraciones
y entonces corto con la mano izquierda siempre una vez hacia mi izquierda y el montón que queda a la derecha lo pongo encima del montón de la izquierda. ¿Qué es un oráculo? Pues exactamente lo mismo. Después de haber barajado, si es que no me ha saltado alguna carta, que es la que voy yo a tomar para leerla, pues cortaré con mi mano izquierda, o sea, pondré la mano izquierda en el mazo, la mano derecha encima de la izquierda y cortaré hacia mi izquierda una sola vez y el resto lo pongo encima. ¿Vale? Esa sería mi forma de cortar. Lo más importante para mí es cortar con la mano izquierda, cortar hacia mi izquierda y quizás el momentito ese, ¿no? De poner las manos así para tomar un respiro entre lo que ha sido todo el tema de barajar, mezclar las cartas y tal, y lo que va a hacer es como marcar un siguiente paso, ¿no? Lo que va a hacer es como el interludio, el intermedio, el puente que une la configuración de las cartas durante el momento en que las barajamos, y luego el puente sería el cortar, y luego el resultado sería el disponer las cartas y en una lectura, ¿no? En una tirada para pasar a leerlas. Yo sé que hay gente que, por ejemplo, mucha gente, pues después de barajar y tal, pues hace así, hace 3 montones y a lo mejor pues elige, se queda con uno y descarta los otros 2, o no. O lo que hacen también muchas veces es cortar en 3 y así aleatoriamente pues pum pum la reestructuran toda la baraja y a partir de ahí ya empiezan a sacar cartas. Son modelos y estilos, como digo, pero yo no me complico en hacer 3 montones, ni en cómo, ni en qué montón elegir, no le pregunto al cliente, ni yo tampoco elijo, sino sencillamente lo hago como ya he hecho. Una vez subo y a partir de ahí a sacar cartas desde la que haya quedado arriba del todo, ¿vale? Tanto con tarot como con oráculo, a no ser que en el oráculo me salte alguna carta, como digo, pero en el tarot no suelo aceptar, digamos, no es un código que yo tenga hecho con mi tarot, con mi forma de trabajar con el tarot, porque cada tarotista tiene sus códigos con su propia forma de trabajar y con sus propias barajas y todo. Y en nuestro código entre las cartas y yo, pues no está normalmente el que a mí me salte una carta de una baraja de tarot y que yo la vaya a tomar en cuenta, salvo excepciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta sería mi forma general de cortar. Bueno, sacar y disponer las cartas en una lectura. Empiezo con el oráculo porque es lo más sencillo. Ya os he comentado que si yo mientras estoy barajando un oráculo me salta una carta o hay una carta, por ejemplo, ¿veis? Aquí me han saltado más de una, no me serviría si me salta más de una. Más de 2 cartas no suelo leer, normalmente una, si es que salta, ¿vale? Normalmente una. En situaciones excepcionales, si saltan 2, pues bueno, puede ser que os lea las 2. Pero en general, si me salta una carta, lo que digo es la que yo voy a leer. Si incluso veo que al ir barajando como que hay alguna barajo más rápido a lo mejor y imaginaros que me queda una que está ahí que yo noto como que quiere salir, pues eso también lo hago, la saco y esa es la carta que leo, ¿vale? Pero si no pasa eso, pues continúo barajando, como decía, corto una vez hacia la izquierda, tal, y la primera carta es la que yo voy a leer con un oráculo. Yo con un oráculo normalmente no leo, no saco ni leo más de una carta, porque no me parece necesario. ¿Vale? Normalmente. Yo no tengo tiradas o lecturas. De hecho, en muchos oráculos te vienen ejemplos de tiradas y lecturas que puedes hacer con ese oráculo, pero yo no las suelo seguir para nada. Yo creo mis propias lecturas o bueno, o con oráculo. Sí, creo, por ejemplo, la lectura de vidas pasadas, utilizo varios oráculos y la he creado yo por mí misma. Pero lo que es un consejo de oráculo o un sino tal vez con un oráculo, esa es la lectura más estructurada que vais a ver con un oráculo, aparte de la de vidas pasadas. Es decir, a la hora de sacar carta, si no es lectura de vidas pasadas y si no es el oráculo que yo utilizo de sino tal vez, pues normalmente me vais a ver leer una sola carta, ¿de acuerdo? O 2 como mucho si es que han saltado 2. En cambio, con el tarot lo que hago, pues ya una vez barajado, una vez cortado y una vez tal, pues tengo 2 opciones. Yo hay lecturas que a mí me llama el sacar directamente de arriba, por ejemplo, una lectura de sino tal vez con tarot. Pues a veces me veréis que hago así, después de barajar y cortar, y empiezo a sacar desde arriba.
Empiezo a sacar, en este caso serían 5 cartas, cada carta tiene su significado dependiendo de la posición, y eso es lo que hago, ¿de acuerdo? Luego algunas veces sí que utilizo, me veréis utilizar alguna otra baraja de tarot es aclaratoria, para aclarar ciertos detalles, pero eso no siempre es necesario, además no es de lo que estamos hablando aquí. Entonces esa sería una de las formas en las que yo saco las cartas y las dispongo. Pero dependiendo de la consulta, de la lectura, de la energía, de muchísimas cosas, a mí a lo mejor lo que me nace hacer después de barajar y cortar es hacer así, distribuir las cartas así, en fila, ¿vale? Ante mí, moviéndolas con las dos manos. En principio es con la izquierda hacia mi izquierda, ¿vale? Pero luego las voy tocando con las dos manos. Y eso sí, con la mano izquierda me voy concentrando en la lectura que haya elegido para responder a la pregunta del consultante. Yo sé que la posición tal significa tal cosa, la posición tal significa tal cosa. Pues yo voy así, yo voy con mi mano izquierda, respirando, según donde me vaya llevando la intuición, más rápido, más lento, eso no importa, y voy pensando, posición tal, y saco una carta y la coloco, posición tal, saco otra carta y la coloco, posición tal, y así, ¿vale? Y entonces, cuando estén todas las cartas en sus posiciones correspondientes, dependiendo de la lectura, recojo todo el montón, lo dejo aparte y le voy dando vuelta a las cartas. A veces lo hago ordenadamente según cómo las he dispuesto. Por ejemplo, si he puesto posición 1, posición 2, posición 3, a veces le doy la vuelta a 1, 2 y 3, pero hay otras veces que no. Hay otras veces que me nace como me habéis visto ahora, ¿no? Estoy explicando, pero hay veces que lo hago así, que utilizo las dos manos, utilizo solo la izquierda, utilizo solo la derecha. Lo único que sí le prestaría yo más importancia aquí es a utilizar la mano izquierda que hemos utilizado para cortar, que sea la misma que vamos a utilizar para este tema que he dicho de si las vamos a distribuir así, las vamos a dejar caer en fila, que sea la mano izquierda la que lleve la voz cantante y la que vaya eligiendo las cartas en función de la posición. ¿Por qué? Porque la parte izquierda de nuestro cuerpo es la que está enchufada, digamos, a la parte derecha de nuestro cerebro, el hemisferio derecho, que es el que está conectado con la intuición, la creatividad, etcétera. Entonces, de ahí que me guste, cuando utilizo esta forma de distribuir las cartas, me gusta utilizar la mano izquierda para ir seleccionando las posiciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, como habéis visto antes, cuando he hablado de la otra forma que tengo yo de distribuir las cartas, que sencillamente corto y las que queden encima las voy sacando, ahí no me complico, como yo soy diestra, pues voy sacando con la derecha y voy dando vuelta con la derecha, sin ningún problema. ¿De acuerdo? No quiere decir que por eso no vaya a estar conectada a mi intuición, sino que bueno, que yo lo hago, esta es mi forma de hacerlo y es como a mí mejor me funciona. Si lo hago así, pues lo hago con la derecha, y si las extiendo y voy eligiendo por posición, pues me gusta, me siento mejor, más conectada, eligiendo con la mano izquierda. ¿De acuerdo? Así que bueno, hasta aquí sería la explicación de cómo sacar las cartas e ir disponiéndolas en las distintas lecturas o tiradas que vayáis haciendo. Yo sé que, bueno, quiero apuntar, yo sé que hay muchos tarotistas que, por ejemplo, independientemente del modo que utilicen para barajar, que hacen así, empiezan a sacar, empiezan a poner, igual todo en orden, igual filas, haciendo filas de cartas, o igual un poco aleatoriamente, y así ellos van leyendo la energía, van leyendo la situación, van aconsejando. A mí eso me parece totalmente respetable, como todo, y perfectamente plausible, pero la verdad es que yo no conecto con esa forma de leer el tarot. Yo soy más de tener un marco estructural, ya sea una cruz celta, una pregunta de sí o no, una pregunta de... Pues pueden ser preguntas más abiertas o más cerradas, pero en general prefiero tener las posiciones, que cada posición de cada carta signifique una cosa previa, ¿no? Y a partir de ahí, por supuesto, entra la intuición, entra el conocimiento, la experiencia, y ya se va mezclando todo para que la lectura fluya y tú vayas fluyendo al interpretar. Pero lo que quiero decir es que esta forma aleatoria de ir sacando cartas, pues yo no la utilizo, porque a mí pues no me viene bien. Y bueno, ya por último quería hablar un poco del material de las cartas y del material de la superficie que utilicéis para hacer vuestras lecturas. Vamos a ver, vamos a empezar por el tarot, ¿vale? Y luego comento los oráculos, que bueno, que viene a ser un poco parecido. El material de las cartas tenéis que tenerlo en cuenta, porque primero también por la iluminación, ¿no? Por si hacéis como yo vídeos
o de alguna manera estáis en redes sociales o hacéis consultas a distancia y grabáis vídeo lecturas y tal, o incluso consultas por Skype en las que el consultante os va a estar viendo cómo trabajáis, ¿no? Pues lo que es barajas de tarot y de oráculo, pues las hay tanto de brillo, como son estas cartas, que se puede apreciar cómo se refleja la luz, son cartas brillantes, ¿vale? Entonces, bueno, no es que se vean mal, porque realmente, dependiendo de la luz que uséis, de cómo la vayáis manejando, de cómo la vayáis pues bueno, las vayáis, ay, que no me sale la palabra, modulando, de cómo vayáis modulando la luz, el decorado y tal, todo influye un poco, ¿no? Entonces aquí sí que se ve bastante bien, pero se aprecia también que es una carta pues de brillo, brillante, ¿no? Son cartas brillantes. En cambio hay otras cartas como esta, que también es otro tarot completo, que son cartas mate. ¿Veis? Son cartas mate. Sí, es que se refleja un poco también la luz, pero quizás no se refleja tanto o no molesta demasiado, ¿no? Aquí, pues dependiendo de dónde esté, dónde incida más el brillo, veis el reflejo, podría molestar un pelín. Pero bueno, no tiene por qué tampoco. Ya digo que hay que aprender a jugar un poco también con la luz, la tonalidad de luz que utilizáis, la intensidad, si utilizáis más de un foco de luz, incluso la vela, si utilizáis velas, pues eso también influirá. Todo eso. El material es importante no solo a la hora de mostrarlo a cámara, por supuesto. El material es importante a la hora de barajar, por ejemplo. Yo no barajo igual esta. Fijaros que esta baraja es una baraja de tarot completa, 78 cartas, como siempre tiene un tarot completo. Y esta baraja es de 78 cartas, como tiene un tarot completo. Y fijaros en la diferencia de grosor. Y eso es por el material. Este es un material que, aparte de ser brillante, es como un cartón más grueso, ¿vale? Y este es como un cartón más fino. No quiere decir ni que este sea mejor material ni que este sea peor, porque de verdad que os digo que en mi caso, por ejemplo, he utilizado muchísimo estas dos barajas. Es cierto que también influye la forma de barajar, pero oye, cuando os he enseñado en círculo, los picos de los bordes de las cartas se chocan entre sí, ¿no? Y yo la verdad que en mi experiencia, en concreto estas dos barajas, a pesar de ser materiales muy diferentes, yo no veo que haya una diferencia grande de calidad. Para mí las dos son barajas de calidad, ¿de acuerdo? Pero bueno, tened en cuenta también que cuando son así más gruesitas, un cartón más grueso y que quizá tienen la parte brillante, pues sí que podría ser que los bordes, pues el plastiquito se te levante un poquito y tal. Y esta pues yo la veo como con más tendencia a la durabilidad en cuanto a lo que es los cantos, los bordes, porque al ser un cartón que no tiene, parece que no tiene plástico pegado ni nada, pues me parece que es un poquito más resistente en ese sentido. Pero vaya, luego también es muy importante tener en cuenta el material a la hora de barajar. ¿Por qué? Porque a la hora de barajar, ya sea en círculo o en horizontal, tú no vas a sentir el tacto igual de una baraja de este estilo, que es más gruesa, que es brillante, que se pegan un poquito más las cartas. No lo vas a sentir igual que esta, que para mí se deslizan mucho más. Es verdad que también te puede bailar un poco más las cartas a la hora de hacerlo en círculo, están un poco más sueltas, ¿no? Porque es un material que se adhiere menos a la superficie, y todo eso hay que tenerlo en cuenta. Claro, es cierto que cuando uno investiga, ¿no?, antes de comprarse una baraja, si es que la vas a comprar por internet, por mucho que investigues, hay veces que no vas a dar en el clavo, que cuando la baraja te llegue por H o por B y la tengas en tus manos o sientas la energía o lo que sea, puede ser que no te termine de gustar, o puede ser que sí, que aciertes a la primera, por supuesto. Si puedes ir a una tienda física y te dejan probar, pides permiso o te dejan probar la baraja, puedes sentir el tacto en tus manos, cómo se deslizan, si te gusta el material, qué sensaciones te transmite esta baraja, tal. Todo eso, si lo podéis hacer, pues perfecto, ¿no? Porque así os ahorráis después el disgusto. Lo que pasa es que sí es cierto que en mi experiencia, por lo menos, y también dependerá de dónde viva cada uno, de las opciones de tiendas esotéricas que haya y tal, claro, podéis tener un mayor rango para elegir baraja o un menor rango. Yo encuentro que online normalmente yo pues tengo un mayor rango para elegir,
y la verdad es que prefiero arriesgarme y pocas veces no he acertado, la verdad. No sé, no creo en la suerte, pero bueno, hay veces que sí que he metido la pata y tengo por una cosa o por otra, aunque no fuera por el material, pues a lo mejor no he conectado con cierta baraja y la tengo ahí pues muerta de risa. Pero por lo general sí que investigo bastante y me gusta la gran variedad que se puede encontrar online, sin desmerecer a las tiendas pequeñas esotéricas, por favor, que también hacen su gran servicio. Pero en mi caso, por muchos factores, pues bueno, más que nada o me las han regalado o yo las he adquirido online. Bueno, ahora paso a hablar también del material de la superficie, ¿vale? Pero antes de eso os quería mostrar pues estos dos oráculos que serían como el contrapunto a estas barajas de tarot, ¿vale? ¿Por qué? Porque este oráculo es brillante, es un cartón gruesito, de hecho tiene el borde dorado, es grueso y sería un poco con el contrapunto de este tarot, ¿no? Que os he enseñado. Sin embargo, este oráculo que también os he enseñado antes, pues sería mate, los dibujos son mate, sí que se refleja la luz, pero como que no se suele molestar tanto. Y es un cartón pues más finito, el contrapunto al cartón de ese tarot, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo a la hora de tenerlo en las manos. También es cierto que los oráculos en general suelen ser más grandes, más anchos, más largos, sobre todo más anchos encuentro yo, pero también los hay más largos y más anchos como es este, que una baraja estándar de tarot. Quizás en otro vídeo hable del tema un poco más de los tamaños y tal. En cuanto al material, pues eso, lo mismo que os he dicho con el tema del tarot, es tenerlo en las manos, es ver cómo se desliza al barajarlo. La diferencia principal aquí, ¿cuál es para mí? Pues que en realidad yo siempre barajo, como he explicado ya, los oráculos en horizontal. Entonces a mí me da igual que me bailen o que no me bailen mucho las cartas en el tapete o la superficie que yo utilice, porque siempre voy a barajar en horizontal. Como mucho voy a hacer esto, ¿no? De dividir en dos y mezclar así. Pero bueno, entonces eso es una cosa que el tema de deslizarse en la superficie con el oráculo pues como que no me preocupa demasiado. Pero sí que tengo que mencionar la superficie. ¿Por qué? Porque dependiendo del material de la superficie y a su vez del material de las cartas que utilicéis, ya sean de tarot o de oráculo, ¿qué ocurre? Que yo en esta superficie que tengo aquí, por ejemplo, ahora mismo, esto es una superficie tipo, imaginaros una alfombrilla de ratón gigante, ¿vale? Pues así. Es un poco antiadherente. Es súper fácil de mantener, incluso si te cae, por ejemplo, sin querer un poco de cera de la vela al apagarla, o si te cae un poco de incienso. Es muy fácil de limpiar y de mantener, y además se mantiene muy bien en el tiempo. Los colores, la verdad es que yo donde los he adquirido, pues me han gustado. Este plateado, por ejemplo, me gusta mucho. Tengo otro azul que es el que utilizo ahora normalmente en las consultas, pero bueno, aparte de los colores, el material, me refiero, es un material que tenéis que tener en cuenta que es más bien adherente. Entonces las cartas, si barajáis en círculo, las cartas van a tender a no bailar tanto, se os pueden escurrir. De hecho, en un directo de hace poco se me fue una carta, ¡pum!, porque se me fue por ahí, por debajo de la mesa. Pero vaya, que en general como que tienes un mayor control de las cartas, sobre todo si son cartas de brillo, porque aún más se van a adherir a la superficie. Sin embargo, si son cartas pues de estas mate, pues se van a adherir un poco menos a la superficie y os van a bailar un poco más. Entonces eso hay que tener en cuenta también a la hora de moverlas, ¿vale? Para que, bueno, tampoco se vayan, intentar que no se vayan disparadas a un lado y a otro. En esto ya pues no incluiría el oráculo, porque los oráculos, como digo, no los barajo en círculos. Entonces, este sería un material, el de la alfombrilla de ratón típico de toda la vida, pero bueno, en mi caso gigante, ¿no? Otro material sería pues lo que yo tengo debajo de, este, de esta superficie, es una mesa de madera normal, ¿vale? No sé qué tipo de madera es, pero es una mesa de madera negra que también la podéis ver en algunos de mis vídeos anteriores, más antiguos del canal. He hecho algunas lecturas sobre la mesa de madera. A mí la superficie de madera no es la que más me gusta, ya sea madera pulida, madera barnizada o madera sin barnizar. ¿Por qué? Primero porque tengo una sensación de menor control sobre las cartas, al moverlas, sobre todo al barajarlas, pero incluso al disponer las cartas, como que me bailan demasiado en la madera, ya sean brillo o mate.
sobre todo mate por supuesto, pero que me bailan mucho, que yo coloco una carta y me hace así, y luego tengo que estar poniéndola más recta, en función también de la cámara, para que yo me pueda concentrar también y el consultante pueda ver el máximo posible. Entonces a mí las superficies de madera me gusta lo que es el tacto, pero no me parecen tan prácticas a la hora de lo que es hacer lecturas de tarot o de oráculo. Sobre todo de tarot, porque como digo, hay que barajar en círculos y en la madera se te pueden disparar las cartas. Pero bueno, respeto por supuesto a quien lo utilice y yo misma la he utilizado. Y luego pues habría una tercera opción para mí, que sería también pues muy deseable, que serían este tipo de tapetes de tarot, ¿no? En este caso pues lo habréis visto en algún vídeo que tengo también en el canal, lo he utilizado alguna vez y es como de terciopelo, ¿vale? De terciopelo por un lado, porque por el lado, digamos por el reverso, es otro tipo de tela, es como no sé, por aquí terciopelo, por aquí no sé qué tipo de tela es, la verdad. Pero bueno, estos tapetes tipo terciopelo o algún material parecido, a mí me gustan. ¿Por qué? Porque es como algo intermedio entre la alfombrilla, digamos, de ratón gigante y la mesa de madera. Es como que las cartas aquí en este tipo de tapete, que son de tela gruesita, pues ni te bailan demasiado, tienes cierto control, ni tampoco se adhieren demasiado, porque uno de los riesgos de este tapete, por ejemplo, ¿no? Que es antideslizante, es que si las cartas son de brillo como esta, pues a veces no mucho, ¿vale? Porque tampoco es un impedimento que a mí, pero sí que se quedan más fijas. Hay veces que quieres moverlas a lo mejor un poco más, o que quieres coger la carta para enseñarla, o que quieres darle la vuelta a la carta y te cuesta un pelín más que si fuera una superficie menos adherente. Menos, o sea, más, sí, menos adherente, porque esta superficie es, bueno, me he hecho un lío con las palabras, creo que me entendéis. Sería más fácil si la superficie fuera, perdón, más deslizante, como una mesa de madera, ¿no? Como ya he dicho, por ejemplo, o incluso sobre una mesa de cristal. Yo nunca la he utilizado, pero supongo que las cartas bailarán bastante. Entonces, claro, el tapete de este estilo, yo lo he utilizado tapetes también de tela un poquitín más fina, ¿vale? De tela a lo mejor sintética un poco más fina. A mí esos tapetes sí que no me gustan, porque aparte de que las cartas bailan, es que el propio tapete se mueve demasiado. Y claro, yo necesito que al yo mover las cartas en círculo, que el tapete no me vaya bailando a la vez. Entonces tenía que poner algo en las esquinas de ese tipo de tapete, algo sólido, algo para mantener el tapete en su sitio, ¿no? Para que no se me moviera mientras yo movía las cartas. Entonces, bueno, era un poco, pues yo no recomiendo, a mí no me gustan desde luego lo que son los tapetes, digamos, de tela muy fina o tal. Yo en cuanto a tapete, recomiendo telas gorditas, telas tipo parecida de terciopelo o algún tejido parecido, que cubra bastante la superficie de la mesa, que te deje bastante espacio para trabajar libremente, para sentirte tú pues cómoda o cómodo. Y bueno, pues ese sería mi punto de vista. Yo en primer lugar ahora mismo, si tuviera que decir mi favorito, pues en principio estoy con una época en la que me han robado un poco el alma. Me atraen muchísimo, me están ayudando muchísimo a hacer mi trabajo estas alfombrillas gigantescas, tipo, como digo, de tapete o sea, alfombrilla de ratón. Estos son mis tapetes ahora mismo favoritos, pero si tuviera que poner una segunda preferencia serían este tipo de tapetes de terciopelo o tela parecida, que sean amplios, que tengan bastante amplitud, que cubran gran parte de la superficie, gran parte de la mesa. Y como tercera opción, pues la madera desnuda, ¿no? Que también la madera desnuda, lo que ocurre, está aquí debajo del tapete, no es madera negra. La madera, lo que ocurre es que también hacen mucho ruido las cartas cuando yo las voy recogiendo, ¿no? Cuando las recojo y las voy ordenando, por ejemplo, ¿no? Pues veis que aquí no se nota el ruido tanto. Bueno, a ver, lo estoy haciendo queriendo, pero en general esto como que amortigua un poco el sonido, y estos tapetes también amortiguan un poco el sonido. En cambio la madera o el cristal, pues siempre se va a escuchar un poco más el sonido, ¿no? Y yo como trabajo mucho a distancia también, consultada a distancia online y tal, y hago este tipo de vídeos además, pues no, prefiero que cuanto menos ruido haya de interferencia, pues mejor. Así que bueno, hasta aquí mi vídeo de hoy, de cómo barajar, cómo cortar, cómo sacar y disponer las cartas
No he mencionado aquí al final el oráculo porque bueno, es lo mismo, ¿no? Sería tener en cuenta si el oráculo es más o menos adherente a la hora de tener en cuenta la superficie sobre la que trabajamos, o si el oráculo te baila un poco más porque son cartas mate y porque a lo mejor es un material un poco más fino. Y bueno, eso pues prácticamente igual, ¿no? Tenerlo en cuenta al igual que con el tarot, pues con los oráculos. Pero yo como trabajo mucho más con el tarot, pues he incidido más en este tema, ¿no? En las opciones que habría que tener en cuenta para que a la hora de trabajar con tu tarot, pues, oye, estés lo más fluida y lo más cómoda que sea posible, o fluido o cómodo que sea posible, ¿de acuerdo? Así que bueno, hasta aquí este vídeo. Gracias si has estado hasta el final, espero que te haya sido de utilidad. Deja tu like si te ha gustado, porque es una gran forma de apoyar a este canal. Déjame en comentarios también qué te ha parecido el vídeo, o si tienes alguna sugerencia para algún vídeo de este tipo, algo que quieras aprender sobre tarot, quizá que yo pueda hacer un vídeo sobre ese tema. Dejádmelo ahí en comentarios y yo lo voy considerando. Si queréis compartir cómo cortáis vosotros, cómo barajáis las cartas, cómo las disponéis en una lectura, también me encantará leer vuestra experiencia y vuestras opiniones. Y bueno, si queréis suscribiros al canal, pues os estaré inmensamente agradecida, porque si ese sí que es, creo yo, la mayor forma de apoyar mi trabajo en este canal, de ayudar a que esta comunidad siga creciendo y de que lleguemos cada vez a más gente. Además, para vosotros es gratuito y os da la posibilidad de activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguna novedad. Así que nada, hasta aquí este vídeo, un abrazo enorme, que estéis muy bien y hasta pronto. Chao.